La monarquía británica se hunde entre enfermedades y salseo familiar. Acorralado, el rey Carlos ha confesado su plan desesperado. El futuro no depende de un príncipe, sino de un arma secreta de 9 años. Una jugada que humilla a Camila y pone un peso imposible sobre los hombros de la princesa Carlota. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia es el salseo, el chisme. Y si hablamos de salseo real, la monarquía británica se lleva el premio gordo. Imagina la escena, una reunión privada, de esas que nunca salen en las noticias, en una de las salas sobrias y cargadas de historia del Palacio de Buckingham. La tensión se corta con un cuchillo. En un extremo, el rey Carlos III, un hombre de 76 años que ha esperado toda una vida para llevar la corona y que ahora la siente más pesada que nunca, acorralado por las enfermedades y las crisis familiares. En el otro, la reina Camila. Sé lo que estaréis pensando, la eterna antagonista para muchos, la mujer que esperó en las sombras y que ahora se sienta junto al trono. La cosa es que, según fuentes internas, que, claro, nunca darán la cara, el tema sobre la mesa era nada menos que el futuro de la monarquía. Un plan para adelgazarla, para hacerla más moderna y, sobre todo, para enfocarla en la nueva generación de miembros trabajadores. Camila, al parecer, vio su oportunidad. Con una audacia que algunos llamarían valentía y otros oportunismo, aprovechó para pedir títulos reales para sus propios hijos, Tom y Laura. Una jugada para consolidar su legado, para reescribir la historia a su favor. Pero la respuesta del rey fue un no rotundo, un golpe seco sobre la mesa de caoba pulida que resonó en el silencio tenso de la habitación. Carlos, con esa firmeza que a veces se le echa en falta, reiteró que el futuro descansa única y exclusivamente sobre los hombros de la línea de sangre directa, los Gales, sus nietos, los hijos de Guillermo y Catalina. Y entonces soltó la bomba. Confesó, casi como un secreto de Estado, que la verdadera arma secreta de la monarquía, la pieza clave para su supervivencia en este siglo XXI tan hostil, no era el heredero, el príncipe Jorge. Era su nieta, la princesa Carlota, una niña de 9 años. Vamos a pararnos un momento a pensar en esto. No es solo una preferencia de abuelo, es una estrategia de Estado. En un momento en que la institución se ve sacudida por la enfermedad del propio rey y de la popularísima Catalina, y con la sombra de los Sussex todavía planeando sobre ellos, Carlos está apostando el futuro de una institución milenaria a una niña que apenas ha terminado la primaria. Esta revelación no fue solo un desaire brutal a Camila, dejándola en su lugar de consorte sin poder dinástico. No, fue una declaración de intenciones. Fue el reconocimiento público, aunque fuera en privado, de que en el gran teatro de la realeza, donde cada gesto está calculado, una nueva estrella está emergiendo. No con un destello dramático, no con la fanfarria de un heredero, sino con un brillo sutil pero innegable, una compostura y una fuerza que están empezando a redefinir el futuro de la Casa de Windsor. La confesión del rey no fue un momento de debilidad, fue una jugada maestra nacida de la desesperación, un intento de señalar un faro de esperanza en medio de la tormenta más oscura. Para entender por qué una niña de 9 años se ha convertido de repente en el centro de la estrategia real, primero hay que entender la tormenta perfecta que azota a la monarquía británica. Y es que el castillo de naipes se venía abajo. La institución, ese bastión de tradición y aparente estabilidad, está atravesando una de sus crisis más profundas y silenciosas. No es una crisis de legitimidad, no todavía, sino una crisis muy humana, muy personal, de esas que no se pueden arreglar con un desfile o una nueva ley. Primero, la transición. Después del histórico reinado de 70 años de Isabel II, una era que definió a Gran Bretaña, llegó la era carolina, y con ella la necesidad imperiosa de una monarquía más reducida, más ágil y sobre todo más barata para el contribuyente. Muy bonito, sí señor. La idea de una firma, como ellos la llaman, más eficiente, sonaba genial en el papel, pero la realidad es que esta reducción ha dejado a la maquinaria real peligrosamente escasa de personal. El lema no oficial de la difunta reina, hay que ser visto para ser creído, de repente se ha vuelto casi imposible de cumplir. Simplemente no hay suficientes manos reales para todos los patronazgos, inauguraciones y apretones de manos que el país demanda. Luego, como si el destino quisiera poner a prueba a la nueva era, vinieron los problemas de salud, dos golpes brutales y casi simultáneos. El diagnóstico de cáncer del rey Carlos y la enfermedad de la propia Catalina, la princesa de Gales, dejaron un vacío inmenso en el frente público. Dos de sus figuras más importantes, las más visibles, fuera de juego de la noche a la mañana. El pánico se apoderó de los pasillos de palacio. ¿Quién iba a cortar las cintas? ¿Quién iba a sonreír para las cámaras? El peso recayó sobre los hombros de una Camila de casi 80 años y una princesa Ana que ya trabajaba más que nadie. Era, sencillamente,
insostenible. Y por si fuera poco, las réplicas del terremoto familiar siguen resonando. La salida de Enrique y Meghan, el libro Spar, las entrevistas, las acusaciones. Todo ese drama que ha dejado una herida abierta y purulenta en el corazón de la familia y en la percepción pública. El cuento de hadas de los dos hermanos se había convertido en una tragedia griega televisada, dejando una estela de desconfianza y amargura que aún no se ha disipado. En medio de este caos, de este ajuste público, de esta crisis de personal y de estas dificultades personales, la princesa Carlota se ha convertido, sin quererlo, en un inesperado punto de luz. La que antes era vista simplemente como la adorable y algo mandona hija mediana de los príncipes de Gales, ahora es percibida como algo más. Los expertos y el público empiezan a verla como un símbolo de continuidad, una promesa de futuro y, como dijo su abuelo en esa reunión secreta, un arma secreta en el plan a largo plazo para la supervivencia y relevancia de la monarquía. Porque en tiempos de oscuridad la gente no busca políticos, busca símbolos. Y ahora mismo la monarquía necesita desesperadamente un símbolo de esperanza que no esté manchado por el escándalo ni debilitado por la enfermedad. Y esa, le guste o no, es Carlota. Vamos a retroceder un poco porque para entender la importancia de lo que está en juego con Carlota hay que entender la tragedia, la maldición casi gótica del repuesto. Durante siglos la dinámica del heredero y el repuesto ha sido una de las más definitorias y a menudo más crueles de la familia real británica. Nadie habla de ello en voz alta, pero es la sombra que se cierne sobre cada segundo hijo real. La posición del segundo en nacer ha sido históricamente la jaula dorada por excelencia. Imagina ser una joven llena de sueños, nacer en la opulencia, con un título y un palacio, pero descubrir pronto que aquello no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Una vida de inmensa riqueza y privilegio, sí, pero ensombrecida por una profunda, corrosiva y existencial sensación de no tener un propósito. El repuesto es una póliza de seguro humana. Un requisito constitucional cuya única función en la vida es esperar. Esperar a que el heredero, tu hermano o hermana, fallezca. Tu propósito se vuelve irrelevante, obsoleto, si el heredero tiene una vida larga y saludable. Piensa en la angustia psicológica de eso. Estar tan cerca del trono, llevar el peso del apellido y la sangre, oler el poder, pero ser, a efectos constitucionales, insignificante. Esta falta intrínseca de un rol definido, de un trabajo real, ha fomentado crisis existenciales a lo largo de la historia. Ha creado vidas marcadas por la frustración, la rebelión o una silenciosa y elegante desesperación. El repuesto vive en una tierra de nadie, un limbo de privilegio, eternamente real, pero nunca soberano. Siempre una sombra que camina justo detrás de la luz, nunca bajo el foco principal. Es una receta para el desastre, un caldo de cultivo para la infelicidad que ha dejado un rastro de almas rotas a lo largo de la historia de los Windsor. Porque al final del día, ¿qué haces cuando tu única función en la vida, la razón de tu existencia, es esperar a que tu propio hermano muera? Es una pregunta terrible y es la pregunta con la que todo repuesto ha tenido que vivir, en silencio, durante generaciones. Es una maldición susurrada en los pasillos de palacio, un recordatorio constante de que a pesar de toda la pompa y circunstancia, para la maquinaria de la monarquía no eres más que un plan B. La historia está llena de estos repuestos rotos, de estas almas en pena con título nobiliario. El ejemplo más claro y trágico es la princesa Margarita, la glamurosa y rebelde hermana menor de la reina Isabel II. Era una mujer vibrante, carismática, llena de vida, una estrella de la sociedad londinense. Pero su mundo se vino abajo. Se le prohibió casarse con el hombre que amaba, el apuesto héroe de guerra, el capitán Peter Townsend. El motivo era divorciado. La maquinaria de la Iglesia y la corona se lo impidió. Ese fue el sacrificio que la institución le exigió, un sacrificio que la marcó para siempre, sumiéndola en una vida de fiestas, cigarrillos y una profunda melancolía. Sus últimos años estuvieron definidos por el debate público y el dolor personal, el epítome del dilema del repuesto, una mujer que lo tenía todo menos lo único que quería. Luego, en la siguiente generación, tenemos al príncipe Andrés, el duque de York, alguna vez fue el segundo en la línea de sucesión, el chico de oro, el héroe de la Guerra de las Malvinas. Pero sin un propósito claro, su vida fuera del camino directo al trono se llenó de malas decisiones y controversias que finalmente lo llevaron a su caída en desgracia y a la renuncia forzosa de sus deberes públicos. Su historia es un ejemplo escalofriante de cómo la falta de un rol definido, combinada con el inmenso privilegio real, puede tener consecuencias catastróficas
filosóficas, tanto humanas como institucionales. Y más recientemente, por supuesto, está El Príncipe Enrique. Su libro, titulado con una honestidad brutal Spare, en el original Repuesto, es un relato desgarrador, una autopsia pública de una vida entera sintiéndose una figura secundaria, un personaje de apoyo en la gran y gloriosa historia de su hermano Guillermo. Su salida de la familia real, tan polémica y tan pública, reveló al mundo entero las enormes presiones y el conflicto interno que puede surgir cuando un repuesto intenta desesperadamente forjar su propia identidad lejos de la sombra del trono. Enrique le gritó al mundo, con la ayuda de Oprah y Netflix, que el viejo modelo, ese enfoque pasivo, casi cruel, de dejar que los segundones se las arreglaran solos en su jaula dorada, ya no era sostenible en el siglo XXI. Su historia fue la prueba definitiva, la señal de alarma que resonó en los muros de palacio y que quizás salvó a Carlota de correr la misma suerte. Porque los Windsor, si algo han aprendido, es que ignorar las lecciones del pasado es la forma más segura de destruir el futuro. Y es en este contexto histórico tan complejo, tan cargado de fantasmas y a menudo tan triste, donde la situación de la princesa Carlota se vuelve absolutamente fascinante. Porque, aunque ella es por definición la nueva Repuesto, su camino está siendo radicalmente diferente. Su futuro está siendo moldeado por una combinación de avances legales y, lo que es más importante, una ideología de crianza completamente nueva y revolucionaria para los estándares de la realeza. Aquí es donde entra la verdadera revolución silenciosa de Carlota. Y esa revolución comenzó antes incluso de que ella naciera. Fue un cambio en el papel, en la ley que reescribió 1000 años de historia. La ley de sucesión a la corona de 2013 fue una bomba legislativa. Puso fin a siglos de primogenitura de preferencia masculina, ese sistema arcaico y misógino en el que un hermano menor siempre, invariablemente, superaría a una hermana mayor en la línea de sucesión. Esta ley no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de años de deliberación, ratificada oficialmente por los líderes de los 16 reinos de la Commonwealth en la reunión de jefes de gobierno de 2011 en Perth, Australia. Sin esta ley, el nacimiento del príncipe Luis en 2018 habría degradado a Carlota del tercer al cuarto lugar en la sucesión. Un pequeño cambio en los números, sí, pero un golpe psicológico inmenso. La habría convertido simbólicamente en menos importante que su hermano pequeño. Pero gracias a la ley, ella se convirtió en la primera princesa británica en la historia en mantener su lugar en la sucesión, sin ser afectada por el nacimiento de un varón. Y esto, amigos, fue mucho más que un tecnicismo, fue una declaración simbólica monumental. Fue la monarquía, esa institución anclada en el pasado, gritando al mundo que, al menos en sus niveles más altos, el género ya no determinaría el destino. Fue un cambio silencioso pero sísmico, un paso hacia la modernidad que reescribió las reglas del juego para siempre, asegurando que el camino de Carlota no sería una repetición de las tragedias y las frustraciones de las princesas que la precedieron. Por primera vez en la historia, una princesa en la línea directa de sucesión no tenía que mirar por encima del hombro, esperando la llegada de un hermano que la hiciera retroceder. Su lugar estaba asegurado por derecho propio, no por la ausencia de un varón, y ese simple hecho lo cambió todo. Pero la ley no fue el único cambio. Hubo otro movimiento más sutil pero igualmente poderoso que provino directamente de la mujer que mejor entendía la maquinaria del poder, la propia reina Isabel II. En 2012, antes del nacimiento del príncipe Jorge, la reina emitió una proclamación crucial. Estipuló que todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales serían designados como príncipe o princesa con el título de Alteza Real. Sé lo que estaréis pensando. ¿Y eso qué importa? Mucho papeleo y títulos vacíos. Oh, no, 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 no. Bueno, sí, pero es más que eso. Importa. Y mucho. Según una antigua patente de cartas de 1917, promulgada por el rey Jorge V, solo el hijo mayor del príncipe de Gales recibiría automáticamente el título de príncipe. Una regla enrevesada, lo sé. Pero en la práctica significaba que sin la intervención de Isabel II, Carlota habría sido conocida simplemente como Lady Carlota Mountbatten-Windsor y Luis como Lord Louis Mountbatten-Windsor. Títulos de cortesía, sí, pero un escalón por debajo del de su hermano mayor, el príncipe Jorge. La reina, con una visión de futuro asombrosa, barrió esa distinción de un plumazo. Garantizó que los tres hermanos fueran tratados por igual desde el momento de su nacimiento, estableciendo una paridad que indicaba una estructura familiar más moderna y cooperativa. Fue una forma de decir: en esta nueva generación no hay hijos de primera y de segunda, sois un equipo. Este acto no solo les dio títulos,
les dio un estatus equitativo desde el principio, desmantelando de raíz la jerarquía psicológica que tanto había dañado a las generaciones anteriores. Isabel II, que había visto de primera mano la tragedia de su propia hermana Margarita, la repuesto por excelencia, estaba decidida a no repetir los mismos errores. Con esa simple firma no solo estaba actualizando un protocolo anticuado, estaba sentando las bases para una nueva forma de entender la familia real. Estaba construyendo un cortafuegos emocional para sus bisnietos, protegiéndolos de la maldición de la irrelevancia y asegurándose de que, sin importar su lugar en la línea de sucesión, todos se sintieran igualmente valorados, igualmente queridos y, sobre todo, igualmente importantes para el futuro de la corona. Fue un acto de previsión, un acto de una abuela y una reina que sabía que la supervivencia de su legado dependía no solo de las leyes, sino también del amor. Pero la cosa no termina ahí. Más allá de los marcos legales y las proclamaciones reales, el factor más esencial para redefinir el rol de Carlota reside en sus padres. Se percibe que Guillermo y Catalina son profundamente conscientes del dilema del repuesto. Claro que sí, guapi. Guillermo lo vivió en carne propia, viendo la agonía de su propio hermano. Catalina, con su inteligencia aguda y su visión de fuera, lo estudió y lo entendió. Juntos, su método de crianza parece ser una estrategia a largo plazo meticulosamente diseñada para hacer algo que ningún padre real había intentado antes: criar a sus 3 hijos con un sentido de normalidad y propósito individual, mientras los preparan sutilmente para sus futuros radicalmente distintos. Esto contrasta brutalmente con generaciones anteriores, donde al repuesto a menudo se le dejaba deambular sin rumbo, perdido en un mar de privilegios sin responsabilidades. Fuentes cercanas a la pareja, de esas que hablan en susurros en los círculos de Kensington, afirman que están decididos a hacer que Carlota se sienta tan valorada y esencial para la unidad familiar, el trío de Gales, como su hermano heredero. Su objetivo es criar un equipo, no un rey y sus 2 sombras. Esto implica nutrir sus talentos e intereses únicos, ya sea en los deportes, donde Carlota muestra una competitividad feroz, en las artes o en cualquier otra cosa que le apasione. El objetivo es permitirle desarrollar un sentido de sí misma que sea independiente de su estatus real. Que sepa quién es Carlota, no solo quién es la princesa Carlota. Al mismo tiempo, no la están protegiendo ingenuamente de su futuro. Sus apariciones públicas, aunque cuidadosamente seleccionadas y dosificadas, son cada vez más frecuentes. Y estos compromisos no son solo para la foto. Funcionan como un aprendizaje, un entrenamiento en el mundo real. Le permiten aclimatarse a la esfera pública, comprender las complejidades de la etiqueta real y asumir las obligaciones asociadas con su papel, pero sin el peso aplastante del escrutinio que recae sobre su hermano Jorge. La están cultivando no solo como una contingencia, no como un simple plan B, sino como una aliada esencial, una consejera de confianza y un miembro crucial del equipo de apoyo que algún día sostendrá al rey Jorge VII. Es un cambio de mentalidad radical. En lugar de aislar al repuesto, lo integran. En lugar de dejarla a la deriva, le dan un remo. La están preparando para ser una roca, no una sombra. Y esa quizás sea la mayor revolución de todas. La estrategia de Guillermo y Catalina es revolucionaria porque cambia el paradigma fundamental de la sucesión real. Ya no se trata de criar a un futuro rey y a sus 2 repuestos, con todo el bagaje tóxico que esa palabra conlleva. Se trata de criar a un equipo de 3 hermanos que se apoyarán, se protegerán y trabajarán juntos a lo largo de sus vidas. Están enseñando a Carlota y a Luis que su papel, aunque diferente al de Jorge, es igualmente vital para la salud y la estabilidad de la monarquía. Están construyendo un sistema de apoyo emocional e institucional desde la infancia, algo que a Guillermo y a Enrique les faltó desesperadamente. Imagina el peso que recaerá sobre los hombros del rey Jorge VII. Será inmenso. La presión de la corona, el escrutinio de los medios, la carga de la historia, es una receta para la soledad. Tener a su lado a una hermana leal, segura de sí misma y públicamente respetada no será un lujo, será una necesidad absoluta. Y tener a un hermano que también comprende la presión única de esa vida, que comparte los mismos recuerdos y los mismos traumas de crecer en esa jaula dorada, será igualmente crucial. Guillermo y Catalina no solo están criando hijos, están construyendo una fortaleza. Están invirtiendo en el bienestar emocional de sus hijos y, al hacerlo, están invirtiendo en el futuro a largo plazo de la corona. Este enfoque proactivo y emocionalmente inteligente, tan diferente de la negligencia benigna del pasado, es quizás el factor más importante para garantizar que la princesa Carlota no solo sobreviva a su rol, sino que florezca en él. Están redefiniendo lo que significa ser una princesa en el siglo XXI.
Y con suerte, asegurando que la trágica historia de los repuestos rotos termine con su generación. Es un plan a largo plazo, silencioso pero decidido, para en esencia blindar la Casa de Windsor desde dentro. Porque han entendido la lección más importante. Una corona es fuerte, pero una familia unida es inquebrantable. Y ese es el legado que quieren dejar, no solo un heredero, sino una trinidad de apoyo mutuo que pueda soportar cualquier tormenta que se avecine. Además del protocolo y la crianza, hay otro factor, uno mucho más personal y cálido, que está moldeando sutilmente el lugar de la princesa Carlota dentro de la familia real: su conexión excepcionalmente cercana y genuina con su abuelo, el rey Carlos III. En medio de una vida dictada por el deber, la formalidad y una rigidez casi asfixiante, el afecto evidente y sincero del rey por su única nieta ofrece una ventana a la dinámica interpersonal que realmente sostiene a la institución y quizás a la trayectoria de su futuro. Los observadores reales, esos que analizan cada gesto y cada mirada, han notado a menudo la calidez única que define sus encuentros. La proximidad de sus residencias con Adelaide Cottage de los Gales, a un tiro de piedra del castillo de Windsor, facilita interacciones más regulares y casuales de lo que suele ser posible para los miembros de la realeza de alto rango. No son encuentros programados en una agenda, son visitas de un abuelo a su nieta. Las fotografías en eventos públicos a menudo capturan momentos de conexión auténtica que rompen el protocolo. El rostro del rey iluminándose con una amplia y genuina sonrisa cuando Carlota se acerca, o una mano tranquilizadora y protectora sobre su hombro en medio de una multitud. Son gestos pequeños, pero lo dicen todo. Los que conocen la Casa Real, los de dentro, afirman que el rey tiene una debilidad especial por Carlota, a quien cariñosamente llama Lottie. Habiendo criado a 2 hijos, a menudo se ha caracterizado a Carlos como alguien que anhelaba tener una hija, y en Carlota parece haber encontrado un espíritu afín. Asociados del rey han dicho que su carácter enérgico, su confianza y su seriedad innata le evocan recuerdos de las 2 mujeres más formidables de su vida: su amada y difunta madre, la reina Isabel II, y su intimidante pero admirada hermana, la princesa Ana, para un rey que está gestionando los desafíos de su nuevo y complicado reinado. Esta relación es mucho más que un simple cariño de abuelo. Sirve como una profunda fuente de alegría y estabilidad emocional. En un mundo de cortesanos, deberes políticos y traiciones familiares, el afecto incondicional de una nieta sirve como un ancla única y poderosa. Se dice que el rey atesora los pequeños regalos caseros de Carlota, las tarjetas pintadas a mano y las manualidades del colegio, como si fueran las joyas de la corona. Son símbolos de una conexión auténtica que trasciende la pompa y la grandeza de su posición. Son un recordatorio de que bajo la corona sigue habiendo un hombre, un abuelo, que solo quiere ser querido. Esta intimidad, este vínculo tan especial, ha generado un discurso significativo entre los observadores reales sobre su posible influencia en el futuro de Carlota. Y es que aquí el amor de abuelo se mezcla con la estrategia de un monarca. El rey Carlos es un tradicionalista, sí, pero también es un monarca pragmático y progresista, que reconoce la necesidad desesperada de que la institución evolucione o muera. Y numerosos críticos y expertos afirman que su profundo afecto por Carlota, junto con su aguda evaluación de su potencial innato, está motivando un deseo muy consciente de establecer un papel significativo e impactante para ella en el futuro. No se trata de un favoritismo que pondría en peligro o socavaría al heredero, el príncipe Jorge. Eso sería impensable. Más bien, se ve como una iniciativa táctica, un movimiento de ajedrez a largo plazo para fortalecer la monarquía del futuro. El rey, que sabe que su reinado es de transición, un puente entre la era isabelina y la futura era georgiana, reconoce que la carga del deber sobre los hombros del rey Jorge VII será, con el tiempo, absolutamente sustancial. En ese futuro, una hermana firme, leal, inteligente y públicamente querida será un activo de un valor incalculable. Por lo tanto, al ofrecerle a Carlota una tutoría personal, al incluirla en conversaciones, al asegurarse de que se sienta reconocida y apreciada dentro de la maquinaria familiar, Carlos no solo está consintiendo a una nieta, está haciendo una inversión en el bienestar emocional y estructural a largo plazo de la firma. Está ayudando a construir
ladrillo a ladrillo, el sistema de apoyo que su nieto necesitará desesperadamente algún día. Esta dinámica puede ser la razón principal del creciente protagonismo de Carlota en eventos estatales importantes. Su inclusión no sirve solo para completar un bonito retrato familiar para la prensa, sirve para aclimatarla, para entrenarla en el mundo que algún día ayudará a su hermano a navegar. Es una estrategia discreta, cultivada con afecto sincero, destinada a crear una nueva generación de miembros de la realeza que funcionen como una entidad unificada y solidaria. En el ambiente a veces gélido y despiadado de la vida real, la profunda conexión entre un rey y su nieta puede emerger como uno de los factores más influyentes para determinar el destino de la corona. La princesa Carlota no es solo producto de cambios modernos, es la heredera de un formidable linaje femenino que ha moldeado la monarquía británica durante más de un siglo. Su aplomo, su confianza y su evolucionada personalidad pública reflejan los legados de las formidables mujeres reales que la precedieron. Y la conexión más significativa, la sombra más larga y augusta, es la de su bisabuela, la difunta reina Isabel II. Aunque Isabel ascendió al trono a los 25 años tras la muerte prematura de su padre, su sentido del deber, esa obligación casi sagrada con la corona, se cultivó mucho antes. Desde muy joven exhibió una seriedad y una dedicación notables al papel que el destino, a través de la abdicación de su tío, le había otorgado. Los observadores reales, esos que han pasado décadas estudiando a la familia, ven una serenidad inherente similar en la princesa Carlota. Durante ocasiones sombrías, como el funeral de la difunta reina, una Carlota de apenas 7 años mostró una madurez y una compostura extraordinarias. Mientras su hermano mayor, Jorge, parecía más afectado, ella mantuvo una postura impecable y una mirada concentrada, consciente de la solemnidad del momento. Durante la coronación de su abuelo fue el epítome del decoro regio, un espejo en miniatura vestida a juego con su madre, del antiguo y pesado ritual que se desarrollaba ante ella. Esta capacidad innata para comprender la gravedad de un momento, una característica que definió el reinado de 70 años de Isabel, parece ser un rasgo que su bisnieta posee en abundancia. No es algo que se pueda enseñar, es una comprensión intuitiva del peso de la historia, del papel que le ha tocado jugar en el gran teatro de la monarquía. Es lo que algunos cortesanos llaman el nudo Windsor de responsabilidad y aplomo, un lazo invisible que se forja a una edad excepcionalmente temprana y que te ata al deber para siempre. Carlota, al parecer, ya lleva ese nudo bien apretado. Es el legado silencioso de Isabel, una herencia no de joyas o palacios, sino de carácter, una fortaleza interior que será su mayor activo en los años venideros. Pero si hay una comparación aún más pronunciada, una que la gente hace constantemente, es con la princesa Ana, la actual princesa real. Reconocida por su actitud pragmática, casi brusca, su excepcional ética de trabajo y su agudo intelecto, Ana ha sido persistentemente, año tras año, uno de los miembros más trabajadores de la familia real. Una exatleta olímpica ha dedicado décadas a un trabajo esencial pero poco celebrado para innumerables organizaciones benéficas, ganando un inmenso reconocimiento sin buscar jamás la atención pública. Ella, mejor que nadie, ha forjado un papel de profundidad y sustancia, ofreciendo un modelo ejemplar para un repuesto que aspira a una vida de servicio en lugar de una vida de fiestas y escándalos. La presencia pública de Carlota a menudo sugiere una fortaleza de carácter muy similar. Es bien conocida casi de forma cómica como la líder segura y a veces discretamente autoritaria de los 3 hijos de Gales. Hay innumerables vídeos y fotos de ella recordando a sus hermanos el protocolo en el balcón del Palacio de Buckingham o corrigiendo a Luis durante un desfile. Su comportamiento asertivo y dominante ha llevado a muchos a referirse a ella con una mezcla de admiración y diversión, como Ana en ciernes. Al igual que su tía abuela Carlota, parece tener una resiliencia y una confianza innatas que indican que será una presencia formidable, una mujer que no se dejará intimidar fácilmente. Aquí es donde entra en juego el título de princesa real, es la distinción preeminente conferida a la hija mayor de un monarca. Sin embargo, no es hereditario, se otorga a discreción del soberano. Se anticipa ampliamente que cuando Guillermo sea rey, podría otorgar este estimado título a Carlota, lo que sería un homenaje adecuado a una personalidad que se asemeja tanto a la de su formidable titular actual. Sería la coronación simbólica de un espíritu indomable, un reconocimiento de que, al igual que Ana, Carlota no está destinada a ser una simple princesa de cuento de hadas, sino una fuerza a tener en cuenta
un pilar de la nueva monarquía. Pero su nombre completo, Carlota Isabel Diana, es un mapa de toda su herencia, y ese último nombre es quizás el más cargado de significado y de peligro. La inclusión de Diana rinde homenaje a su abuela fallecida, una mujer cuya empatía y autenticidad emocional irrevocablemente transformaron la percepción pública de la monarquía. Diana no fue solo una princesa, fue un icono, la princesa del pueblo, una figura que conectó con la gente a un nivel visceral, a menudo para disgusto de la rígida maquinaria de palacio. Ella fue la que rompió el molde, la que demostró que la realeza podía tener un corazón. Aunque Carlota no tiene la experiencia de primera mano del acoso mediático que sufrió y que finalmente destruyó a Diana, parece poseer una capacidad innata para la conexión emocional. Lo vimos en Sandringham, abrazando a desconocidos, lo vemos en sus interacciones naturales y cálidas con el público. Sus padres, que son muy conscientes de este don, enfrentan ahora el desafío de fomentar este toque de Diana mientras la protegen ferozmente de las expectativas aplastantes y del escrutinio tóxico que lo acompañaron. Es un equilibrio increíblemente delicado. El objetivo es permitirle heredar la calidez, la compasión y la capacidad de conectar de Diana, sin la carga del dolor, la soledad y la guerra constante que definieron su vida. Quieren que conecte, que sienta, que sea humana, pero también que esté protegida por una armadura de apoyo y amor familiar que a Diana trágicamente le faltó cuando más lo necesitaba. Es quizás la lección más difícil, pero la más importante de todas. Enseñar a una futura princesa a tener un corazón abierto en un mundo que a menudo puede ser increíblemente cruel, especialmente con las mujeres de la realeza, permitirle ser vulnerable sin ser devorada por los lobos. Es el gran reto de Guillermo y Catalina, un reto que definirá no solo el futuro de su hija, sino también el alma de la monarquía que ella ayudará a liderar. Quieren lo mejor de Diana sin la tragedia. Y en esa tarea se juega en el futuro. En última instancia, la influencia más directa, constante y visible en la vida de Carlota proviene de su madre, Catalina, la princesa de Gales. Catalina ha navegado su papel con una habilidad y una gracia magistrales, evolucionando de ser una plebeya, como la llamaba despectivamente la prensa sensacionalista, a convertirse en uno de los miembros más respetados, influyentes y queridos de la familia real. Su método, que ya se estudia en círculos diplomáticos, se caracteriza por la elegancia, la perspicacia y una comprensión táctica casi maquiavélica de los medios de comunicación modernos. Catalina ha perfeccionado un método de lo que podríamos llamar relatabilidad estratégica. Sabe exactamente cómo y cuándo conectar con el público, a través de una combinación cuidadosamente calibrada de calidez y compostura regia. Su énfasis en el desarrollo de la primera infancia, por ejemplo, trasciende el mero patrocinio real. Es una convicción fundamental basada en la investigación y la pasión que moldea de manera distintiva su enfoque de la crianza. No es un hobby de princesa, es una misión. Y por supuesto, está impartiendo estas habilidades directamente a su hija, su aprendiz. Las interacciones de Carlota con el público, sus corteses pero firmes apretones de manos, sus sonrisas genuinas pero nunca forzadas, reflejan el impacto directo de la tutoría de Catalina. El dúo madre-hija a menudo sincroniza sus atuendos en eventos importantes, no por vanidad, sino para proyectar una imagen cohesiva, unificada y estéticamente agradable. Es puro marketing de marca y funciona a la perfección. Catalina le está enseñando a Carlota los matices increíblemente complejos de la realeza moderna, cómo ser accesible sin estar sobreexpuesta, cómo encarnar la dignidad sin parecer distante o arrogante. Carlota está aprendiendo de una experta, de la mejor, cómo equilibrar una vida privada con responsabilidades públicas, una lección que será absolutamente crucial a medida que madure y el foco de atención sobre ella se intensifique. Ella encarna la convergencia de todos estos legados. Al fusionar el sentido del deber de Isabel, la perseverancia de Ana, el carisma de Diana y la elegancia contemporánea de Catalina, tiene la capacidad y las herramientas para crear una personalidad real que es única, poderosa y convincentemente suya. Es un crisol de las mujeres más formidables de los Windsor, y el resultado final podría ser la princesa más completa que la monarquía haya visto en siglos. En una era donde la opinión pública se moldea para bien o para mal en las redes sociales y en el ciclo continuo de noticias de 24 horas, la princesa Carlota ha emergido como una auténtica y genuina sensación mediática. Su atractivo trasciende su estatus real. No es solo una princesa, es un personaje.
Es su personalidad genuina, descarada y cautivadora la que incita una multitud de titulares y una serie de momentos virales con cada aparición pública. Este fenómeno, que los medios ya han bautizado como el efecto Carlota, se ha convertido, a pesar de su juventud, en una considerable ventaja de poder blando para la monarquía. Su ascenso a la prominencia pública ha estado marcado por una sucesión de momentos notables que subrayan su creciente seguridad en sí misma. Un primer vistazo se vio en la tradicional ceremonia del día de Navidad de 2019 en Sandringham. Mientras su hermano mayor Jorge parecía más reservado y tímido, una Carlota de apenas 4 años se dirigió a los miembros del público con una confianza asombrosa, recibiendo flores e incluso abrazando espontáneamente a una mujer en silla de ruedas, exhibiendo una comodidad y una amabilidad que contradecían su tierna edad. No tenía miedo, tenía curiosidad. Y el público se enamoró. Esta confianza solo se ha intensificado con los años. Durante las celebraciones del Jubileo de Platino de 2022 se hizo famosa en Internet. Se convirtió en un meme, como la guardiana no oficial de su hermano menor, el travieso Príncipe Luis. Mientras él saludaba exuberantemente, casi como una estrella de rock, desde el balcón del Palacio de Buckingham, Carlota, con un gesto sutil pero firme, le bajó la mano para calmarlo. Un pequeño gesto de hermana mayor que, sin embargo, transmitía su profunda conciencia de la ocasión y de su responsabilidad. La gente estaba flipando. Era una niña pequeña actuando con la seriedad de un veterano de la corte. Estos momentos de emoción espontánea, de humanidad sin filtros, la hacen increíblemente cercana y encantadora, cerrando la enorme brecha que a menudo existe entre la institución formal y fría de la monarquía y el pueblo al que se supone que debe servir. Los estrategas reales en el Palacio de Buckingham y en el Palacio de Kensington son, por supuesto, muy conscientes del efecto Carlota. Mientras que el príncipe Jorge es meticulosamente preparado para las graves responsabilidades de un futuro monarca, Carlota encarna un tipo distinto de influencia, el llamado poder blando. Ella personifica la monarquía, la humaniza, la conecta con un grupo demográfico más joven y transmite una imagen de optimismo, estabilidad y potencial futuro. Es alguien admirada por personas de todas las edades y de diversos orígenes. Es, en resumen, oro puro para la marca Windsor. Pero quizás uno de sus momentos más definitorios, más cargados de simbolismo, ocurrió durante una visita familiar a Cardiff para ver los preparativos de un concierto del jubileo. Al presentársele la oportunidad de dirigir momentáneamente la orquesta, no dudó. Agarró la batuta con una mezcla de seria concentración y alegría infantil, su expresión iluminándose por completo mientras la música crecía bajo su guía. La imagen, que se hizo viral al instante, era potentísima. La pequeña princesa con su vestido azul dirigiendo a toda una orquesta de músicos profesionales. Sirvió como una convincente metáfora visual de su potencial sin explotar, de su capacidad innata para tomar el mando y crear armonía. No era solo una niña jugando, era una futura líder ensayando su papel. Sus recientes actuaciones en eventos deportivos como Wimbledon han solidificado aún más su popularidad generalizada. Situada junto a sus padres, no es una mera espectadora pasiva, es una entusiasta vocal y comprometida. Sus expresiones de euforia, ansiedad y júbilo reflejan las de la audiencia, las de cualquier aficionado. Grita, aplaude, se lamenta. Es real. Estos momentos de emoción espontánea la hacen increíblemente cercana y encantadora, cerrando la enorme brecha que a menudo existe entre la institución formal y fría de la monarquía y el pueblo al que se supone que debe servir. Sin embargo, este intenso escrutinio mediático conlleva considerables peligros. El gran desafío para sus padres es cómo aprovechar esta inmensa buena voluntad pública mientras protegen a su hija del escrutinio perjudicial y a menudo tóxico que ha afectado a generaciones anteriores de miembros de la realeza, especialmente a las mujeres. Su estrategia parece implicar una gestión meticulosa, una especie de pacto no escrito con los medios. Difunden fotografías familiares personales en cumpleaños y eventos significativos para satisfacer la demanda de los medios, para alimentar a la bestia mientras preservan un nivel de privacidad en su vida diaria. Es un equilibrio increíblemente matizado y difícil entre prepararla para la vida pública y salvaguardar su infancia. Es una cuerda floja sobre un abismo de cámaras y titulares, y un solo paso en falso podría tener consecuencias devastadoras. Toda esta creciente popularidad y su evidente potencial han llevado a varios observadores reales a especular, casi a fantasear, sobre los títulos y deberes adicionales que podría asumir algún día. Ya hemos hablado de la perspectiva casi segura de que se convierta en la princesa real, siguiendo los pasos de su tía abuela Ana. Pero
Ha habido un discurso, un salseo muy interesante sobre su futuro potencial como duquesa de Edimburgo. A ver, vamos a analizar esto. El título, estrechamente asociado con su legendario bisabuelo, el príncipe Felipe, fue recientemente otorgado a su tío, el príncipe Eduardo. Fue un gesto bonito, un reconocimiento a su servicio. Sin embargo, y aquí está la clave, se le confirió como un título vitalicio. Esto significa que no será heredado por su hijo James. A la muerte de Eduardo, el título revertirá a la corona, y esto, claro, permite que el título sea reasignado en el futuro. Otorgárselo a Carlota algún día sería un gesto de un simbolismo inmenso. La conectaría no solo con un título de gran prestigio, sino también con el legado del príncipe Felipe, un legado de servicio, de innovación, de modernización, como lo demuestra el sistema de premios del Duque de Edimburgo, que ha beneficiado a millones de jóvenes. Sería una forma de afirmar que su función en la monarquía implica una participación activa, un trabajo duro en lugar de un estatus pasivo y meramente decorativo. Sería la señal definitiva de que la monarquía la ve no como una simple pieza de repuesto, no como una princesa de porcelana en una estantería, sino como una protagonista por derecho propio. Una fuerza impulsora en la modernización y la relevancia continua de la corona en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Su hermano Jorge tendrá la corona, sí, pero Carlota podría tener un ducado que simbolice el progreso, el futuro y el servicio. Y eso, en el siglo XXI, podría ser igual de poderoso. Al final, la historia de la princesa Carlota de Gales es mucho más que la de una simple repuesto que ha tenido suerte. Ella es la manifestación tangible, viva y llena de desparpajo de una monarquía en plena y dolorosa transformación. Es un puente entre su ilustre y a menudo represivo pasado y su ambiguo y aterrador futuro. Una convergencia casi milagrosa de circunstancias históricas, reformas legislativas y su propia e inherente disposición ha permitido que emerja como uno de los personajes reales más significativos de su tiempo, incluso antes de cumplir los 10 años. Ella está activamente reescribiendo la narrativa del segundo hijo. Está convirtiendo lo que antes era una posición de frustrante ambigüedad, una jaula dorada de inutilidad, en una de fuerza, de apoyo y de inmenso significado estratégico. Bajo la guía de unos padres decididos a no repetir los errores del pasado y un rey que ve en ella un espejo de las damas más formidables de su familia y a la vez una fuente de pura alegría personal, está siendo preparada para una vida de importancia. Aunque su hermano, el príncipe Jorge, algún día asumirá las pesadas responsabilidades de la corona, Carlota está siendo preparada para un papel distinto, aunque quizás igualmente vital. Está destinada a convertirse en una embajadora poderosa para Gran Bretaña en el escenario mundial, una valiosa y leal consejera para su hermano, un símbolo de fortaleza femenina en una institución históricamente patriarcal y un pilar esencial de la monarquía del futuro. A través de su nombre y su carácter encarna el legado de Isabel, Ana, Diana y Catalina, equipada con una mezcla única de responsabilidad, resiliencia, compasión y elegancia. La narrativa de la princesa Carlota, por supuesto, apenas está en sus primeras etapas. A medida que haga la transición de ser una niña segura de sí misma a una joven mujer, deberá enfrentarse a las inmensas demandas y a la atención asfixiante asociadas con ser una Windsor. Sin embargo, si sus años de formación son una indicación de lo que está por venir, tiene la resiliencia y, lo que es más importante, el sistema de apoyo para no solo superar estos problemas, sino para prosperar dentro de ellos. No está destinada a gobernar, pero puede que esté destinada a algo más grande, a fortalecer el reinado de su hermano y a redefinir para siempre la esencia de ser una princesa en el siglo XXI. Mientras asciende silenciosamente, el mundo observa la emergencia de un nuevo y significativo poder dentro de la monarquía británica, una princesa sustancial para la era contemporánea.